Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 24 de enero de 2022. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Quiero dedicar el programa de hoy a Carlos Escobar y a José Cruz de Mercedes-Benz Coral Gables. Gracias por ayudarme. Bueno, hoy el presidente Biden, en una conferencia de prensa, insultó a un periodista de Fox News. Lo llamó hijo de fruta, o casi. Lo vamos a ver en un momentito. Pero antes, el presidente pasó el fin de semana en Camp David analizando sus opciones militares en caso de que el dictador ruso Putin invada finalmente Ucrania. Biden ha ordenado que 8.500 soldados de Estados Unidos estén en alerta máxima. En cualquier momento podría trasladarlos al sudeste de Europa, a países como Bulgaria y Rumanía, o incluso a la frontera oriental de la Alianza Atlántica, de la OTAN, a países como Estonia, Letonia y Lituania. Esto último sería lo más arriesgado. Son imágenes del presidente Joe Biden en Camp David este fin de semana, en que el secretario de Defensa le dio opciones para mover tropas en el vecindario de Ucrania a países aliados miembros de la OTAN. Ese movimiento podría darse antes o en caso de una invasión o incursión rusa en Ucrania. No doubt at all that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price. Que no haya la menor duda, si Vladimir Putin invade, Rusia pagará caro, ha reiterado ya varias veces el presidente Biden, sin especificar cuáles serían esas consecuencias. Por supuesto, Biden prefiere que sea la propia Alianza Atlántica, o sea, los aliados europeos, quienes despachen tropas a la frontera oriental de la OTAN. Pero los europeos no quieren hacer eso. Ni los alemanes, ni los franceses, ni los italianos, y de un modo más bien renuente o reticente los británicos, que no quieren mandar soldados cerca de la frontera. De manera que Biden espera que Europa mueva ficha y Europa espera que Biden mueva ficha. Veremos si Biden manda tropas a Bulgaria y a Rumanía, que sería la opción moderada, o a Estonia, a Letonia y a Lituania, que sería aproximarlos todavía más a la zona del conflicto, al lugar donde probablemente va a ocurrir una guerra de baja intensidad si Putin invade finalmente Ucrania. Así las cosas, hoy Biden tuvo una relación áspera y tensa con la prensa. Al volver de Camp David a la Casa Blanca, al bajar del helicóptero presidencial, le gritaron preguntas, pero no quiso contestar. Taking a long way. Hold on. Don't you panic. Mr. President, after this weekend, are you more or less concerned about Russia invading Ukraine? No contestó, pero tuvo que contestar unas horas más tarde y lo hizo muy mal. Con el micrófono abierto, enfrente de los periodistas, ante una pregunta perfectamente legítima, razonable, de un corresponsal de Fox News, Steve Doocy. Sí, claro, sabemos que Fox News es una cadena hostil al presidente Biden, pero la prensa en general tiene que ser independiente, hostil al poder de turno. Y el corresponsal de Fox News hizo una pregunta razonable, ¿no? Le preguntó a Biden por la inflación. Y le preguntó si la inflación era una responsabilidad política de su gobierno. A mí me parece una pregunta legítima, porque estamos con una inflación del 7% anual, la más alta en 42 años. Y efectivamente el gobierno de Biden, que lleva apenas un año, tiene la culpa de que la inflación se haya disparado por emitir tanta masa monetaria que ha inyectado vía paquetes de estímulo al mercado, recalentando la inflación. O sea que la pregunta estuvo bien planteada, pero Biden no puede responder como ha contestado. Es decir, ha respondido como si fuera un caudillo, un autócrata, un dictador bananero latinoamericano.
que desprecia e insulta a la prensa y que expulse a diatribas contra ella, a micrófono abierto, parece hecho deliberadamente, y quedó muy chusco que Biden insultara de esta manera, lo llamó estúpido, hijo de puta, al periodista de Fox News que estaba ahí, pero delante de todos los otros periodistas. O sea que si uno le pregunta a Biden por qué está tan alta la inflación y usted es políticamente responsable de ello, Biden te va a mentar la madre. A ese nivel hemos llegado. Thank you all. Do you think inflation is a political liability? That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Es evidente que Biden está frustrado, ¿no? Porque todo le sale mal. Todo se le tuerce. En política exterior, en política sanitaria, en política económica. Es muy evidente que de todo lo que se le está torciendo, lo que más le duele o afecta en la popularidad, en la imagen, es la inflación, claro está, ¿no es cierto? Que las carnes, el pollo, la carne, los huevos hayan subido casi 15% en un año, es políticamente devastador para él o para cualquiera que ocupe el gobierno, ¿verdad? Pero él tiene una responsabilidad, no solo en bajar la inflación, pero sobre todo en contestar la pregunta sin insultar a quien la ha formulado. No puede insultar así. Ahora veamos de nuevo el contexto en que fue planteada respetuosamente esa pregunta en una rueda de prensa. No era una pregunta, digamos, no era un golpe bajo, no era una pregunta infame o éticamente reprobable. Le preguntó si la inflación era a political liability, o sea, si era una responsabilidad política de su gobierno. Mr. President, could you give us a brief update on your call with European leaders on what's happening in Ukraine today? The only reason I don't like doing this is you never report on why I've called a meeting. And this is really important. I had a very, very, very good meeting, total unanimity with all the European leaders. We'll talk about it later. Thank you. Thank you. Will you send troops to Ukraine, sir? Why are you sending 8,500 troops to Ukraine, possibly? Thank you, guys. Will you take questions on inflation then? Let's move. Thank you. Thank you Do you all. think inflation is a political liability? That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Con todo respeto a la investidura presidencial, el que queda estúpido en ese intercambio de pregunta y respuesta, de pregunta legítima y respuesta soez, de pregunta razonable y respuesta procaz, el que queda estúpido es el presidente Biden. Porque debió contestar primero al posible envío de tropas militares de Estados Unidos a la Alianza Atlántica, cuando ese es un movimiento militar que tienen que hacer los aliados europeos y no Estados Unidos. ¿Ah? Y luego sobre la inflación, que nos preocupa a todos, que carcome, erosiona nuestro poder adquisitivo. Hoy leía en el New York Times, que es un periódico pro-Biden y anti-Trump, que el poder adquisitivo promedio de nosotros en Estados Unidos el año pasado, 2021, ha bajado 2.3%. El poder adquisitivo promedio ha bajado 2.3%. Y la inflación ha subido 7%. Es decir, que el dinero alcanza para comprar menos cosas en el mercado. Y esto lo sabe todo el mundo. No digamos ya si vas a la gasolinera a llenar el tanque del vehículo. Entonces, Biden pretende que va a burlar esa pregunta, que no la va a contestar, que va a demonizar al reportero y lo va a insultar y lo va a llamar el hijo de fruta. No, yo creo que es que esto no lo haría ni Maduro, esto no lo haría ni Díaz-Canel, es una rueda de prensa, el micrófono está abierto. Biden no puede pretextar que es un político inexperto, ¿no? Es una falla de un político principiante, de un rookie, de un amateur. No, Biden tiene 78 años, se ha pasado la vida entera haciendo política. Y si quieres ser política, tienes que tener la piel de elefante, tienes que tener una correa dura y aguantar las preguntas arduas, complejas, embarazosas y responderlas. No responderlas e insultar a quien las plantea es una clarísima señal de incompetencia, de frustración, de amargura.
como lo está haciendo mal, como es responsable de que las cosas le estén saliendo mal, entonces lanza una invectiva contra el periodista y lo insulta. Ahora, claro, el periodista hizo bien su trabajo, ¿no? Y Biden hizo muy mal el suyo, muy mal. Una vez más demuestra que la presidencia le queda grande. Veamos las encuestas del fin de semana. Solo 43% aprueba a Biden, es de suponer entonces que una clara mayoría lo desaprueba, pero el segundo porcentaje es claramente el más inquietante, ¿no? O sea, 72%, 72%, inclúyanme allí, considera que el país va por mal camino, mal encaminado, mal gobernado, en todos los ámbitos, en todas las zonas del gobierno de Biden. No se me ocurra no se me ocurre, que lo estén haciendo bien, ¿no? Siguiente encuesta. Bueno, pues entonces la gente considera que Biden está haciendo un peor trabajo, ¿no? Un peor trabajo que su predecesor. Y la última, 42% aprueba, 54% desaprueba. Claro, con estos números es comprensible que Biden esté frustrado, pero aún estándolo, lo que no puede hacer es insultar al periodista de Fox News, Steve Doocy, como lo ha insultado, ¿no? Es una página negra en la historia política contemporánea de este país. No estamos acostumbrados a ver estas expresiones canallescas o acanalladas de un presidente en ejercicio. Si lo hubiera dicho Trump, si Trump en la Casa Blanca, en una rueda de prensa a un periodista de CNN, le hubiera dicho estúpido hijo de fruta, ¡ajá! Sería un escándalo. Estarían haciéndole un impeachment mañana en el Congreso para destituirlo. Pero lo dice Biden, y como insulta a una cadena de derechas que es Fox News, entonces la gente dice, bueno, en fin, es un abuelito y está seguro que durmió mal y no pasa nada. ¿No pasa nada? No, es grave, es grave. Una cadena de televisión el fin de semana hizo un focus group, es decir, reunió a un número al azar de estadounidenses, gente promedio, ciudadanos del común, que expresan generalmente el sentir de la mayoría, y les preguntó si las cosas van bien o las cosas van mal. Me parece que son 6 los encuestados. During the course of the pandemic, we've been listening to Americans through Zoom to get their thoughts on COVID, the economy, and how the government is handling it all. On Friday, we checked back in with 6 of them. Who feels like we are in a better place now than we were a year ago? Show of hands. No one believes we're in a better spot now. No, nadie. Yo tampoco. No estamos mejor hoy, enero del 22, que en enero del 21 cuando asumió Biden. No estamos mejor. Quizás se podría decir que en el coronavirus estamos un poco mejor porque ya estamos vacunados y en enero del año pasado no lo estábamos, ¿no? Pero ese no es un mérito ni un logro de Biden, ni tampoco de Trump, sino en todo caso de la comunidad científica, ¿no? Luego le preguntan a la gente si la economía en un año de Biden presidente ha mejorado. Can I see a show of hands? Do any of you feel like the economy has gotten better in the past year? All of you are saying no, even though the jobs picture is brighter, even though the direction of the economy and recovery is happening. Are you all concerned about rising prices and inflation? I go to the grocery store now, I'm paying double the amount that I was paying even a few months ago. Everything's gone up. My granddaughter loves bacon, by the way, and I can barely afford bacon. No miente la señora, no exagera, es así. Lo ha escrito hoy el New York Times en su columna editorial, deplorando la política económica de Biden. El año pasado el poder adquisitivo promedio bajó 2.3% y la inflación subió 7%. Es serio, afecta a los más pobres. La inflación es un impuesto que azota a los más pobres porque les devora su capacidad adquisitiva. Con el mismo dinero pueden comprar cada vez menos en el supermercado. Es tan simple como eso.
Pero Biden no está dispuesto a reconocerlo y tampoco está dispuesto a admitir que su política de estímulo monetario ha provocado más inflación. Esto se lo decían los economistas más sabios. Cuidado con imprimir tantos dólares. Porque lo mismo pasa cuando imprimes pesos argentinos o bolívares venezolanos. Si tú imprimes mucho papel moneda y la economía no produce proporcionalmente a ese ritmo, vas a generar inflación. Pero Biden no está dispuesto a reconocer su error e insulta al periodista. Y la gente, en cambio, dice, ¿qué le pido a Biden? Que baje el precio del tocino. Because there's so much more that needs to be done. Like what? What do you need? I need for the price of bacon to go down. How about that? I need for the government to stop spending so much money on things that are worthless. Like what? That are not going to benefit the people. I mean, they're sending out N95 masks, to cover people's faces. Somebody's making it, and somebody's making money off of that. That, to me, that's crazy. They're also sending out COVID tests for people to do COVID testing at home. Waste of money. Es la voz de la gente común y es la voz de la gente común que tiene sentido común. A veces la gente común tiene más sentido común que los políticos. Es el caso, ¿verdad? Si algo les pedimos a los políticos que nos sacan nuestro dinero, que nos obligan a darles la tercera parte de lo que ganamos, el 40%, la mitad de lo que ganamos, si algo les pedimos es que protejan el valor de nuestra moneda, ¿verdad? Porque si la moneda se devalúa, se envilece, si la plata sirve para comprar menos cosas, si la inflación se dispara y el poder adquisitivo se carcome, se erosiona, entonces los políticos, además de gilmarnos con los impuestos, nos están sableando con la inflación. La poca plata que no nos han quitado, que queda con nosotros en nuestros bolsillos, luego alcanza para menos. Entonces, llueve sobre mojado y la gente no es tonta. The administration would say these are the things that will help keep the economy going, because then you won't have to stay home if you don't catch COVID. It takes 12 days to get the test in the mail, another 12 days to get your results. That's 24 days. Well, these at-home tests are supposed to be quick, just a few minutes. Here's what's wrong with our administration. They, like she was saying, here you are sending all these tests, sending the masks. So I'm going to put more money into this economy. I'm going to keep spending more money, and it's going to fix everything. No, inflation's going to hit 8-9%. We're going to be back to Jimmy Carter, and we know what happened to Jimmy Carter. You can't keep doing that. I almost feel like the administration came in and said, you know what, we're going to do everything opposite of what Trump did. Estoy completamente de acuerdo con el señor. Biden va camino de ser Jimmy Carter. Un solo mandato y al final repudiado por la gente. Biden le está haciendo la campaña presidencial a Trump. Por el camino que va a rodar por el despeñadero. El despeñadero, el precipicio de la inflación. Ya la bolsa en los últimos días ha sido un ataque de nervios, ¿no? Un conciliábulo de histeria. Hay la pesada sensación en la atmósfera de que la bolsa en cualquier momento se va a desplomar. Hoy fue un día malísimo. El S&P 500 está a niveles de mediados del año pasado. En cualquier momento se hunde la bolsa, en cualquier momento. Biden tiene que abrir los ojos y espabilar. Bueno, vamos a la pausa. Al volver, la crisis en Ucrania, ¿mandará o no mandará tropas militares Biden a la Alianza Atlántica, a la OTAN? Matan a una periodista mexicana que hace poquito le había pedido protección a López Obrador. Y Guaidó en Venezuela cumple 3 años y dice que todavía es presidente interino, pero esto ya no se lo cree casi nadie.
Bienvenidos de vuelta. Hace 6 años más o menos, cuando Biden era todavía senador por Delaware, se corre naturalmente la corbata a la derecha, todo en mí corre naturalmente a la derecha, Biden se pronunciaba contra la extorsión o el chantaje que Putin, el autócrata ruso, ejercía sobre sus aliados europeos, principalmente Alemania, con el gas natural. Y ya Putin estaba construyendo la extensión del gasoducto Nord Stream 2 para proveer de gas natural a Europa, principalmente a Alemania. Y Biden decía, pero bueno, tenía razón, por supuesto, pero su protesta fue desoída, tanto por Moscú como por Berlín. Decía Biden que los recursos energéticos no debían ser usados como un arma política. No country should be able to use energy as a weapon. No country should be able to use energy to coerce policies from other nations or actions. And speaking for ourselves, speaking for the United States, Nord Stream 2 pipeline, we think, is a fundamentally bad deal for Europe. My colleagues joke with me when I say I never tell another man or woman what's in their interest, but I can tell you from our perspective, it looks like a fairly bad deal. And I know you are going to examine it, as the rest of your colleagues in Europe as well. Tenía razón, tiene razón, pero el gas de Estados Unidos es más caro que el gas ruso. Por eso Rusia le vende su gas tanto a China como a ciertos países de Europa, principalmente a Alemania. Entonces, bueno, estas protestas de Biden hace 6 años eran, por un lado, visionarias, porque se anticipó y lo dijo. Hay que darle crédito en esto, así como hay que criticarlo en los insultos al periodista. En esto hay que darle crédito que Biden vio que Putin iba a usar el tema del gas para ejercer su músculo contra la Alianza Europea y tratar de capturar Ucrania. Todo lo que está ocurriendo ahora. Europe needs diverse sources of gas, not, in our view, new Nord Stream 2 pipeline. And to lock in greater reliance on Russia at this moment, I think I know it will fundamentally destabilize Ukraine. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora Biden tiene que elegir si manda o no manda tropas a la Alianza Atlántica, entre 5 y 10.000 hombres armados, ¿no? Su primer instinto es no mandarlas. Él quiere que sean los propios europeos quienes desplieguen tropas, que acerquen tropas a la zona del conflicto, a los países bálticos principalmente, ¿no? A Estonia, a Letonia y a Lituania, pero Europa no quiere mover ficha, quiere que Biden se compre el pleito. Vamos a ver quién, si acaso, toma la iniciativa. Estados Unidos empieza a reducir el personal en su embajada en Ucrania. El domingo por la noche, el Departamento de Estado ha ordenado a las familias de los diplomáticos que salgan del país y ha autorizado a los trabajadores no esenciales a que también se vayan si quieren. A los ciudadanos estadounidenses en Ucrania les recomienda que consideren irse ahora en los vuelos comerciales, una decisión que muestra el creciente temor a que Rusia invada Ucrania, con las más de 100.000 tropas que tiene apostadas en la frontera. Hace días que la Casa Blanca alerta de que esto puede ocurrir en cualquier momento y en su comunicado el Departamento de Estado cita informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania. Significativa en efecto. Tiene más de 100.000 hombres en la frontera con Ucrania, incluyendo en la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Ahora bien, hoy la prensa británica ha informado, y es una fuente confiable, de que Putin tiene ya a un político ucraniano dócil, leal a él, de nombre Yevhen Murayev, 45 años. Su padre es dueño de un canal de televisión en Ucrania, pero el canal es prorruso, el canal se llama Nash, su papá se llama Volodymyr Murayev. Bueno, Biden tiene ya a este títere, a esta marioneta, Murayev, en Kiev, Ucrania. Si invade, quiero decir Putin, si invade Ucrania y llega hasta Kiev, porque eso está por verse, quizás se traga simplemente el este de Ucrania, instalaría en el poder a ese presidente dócil, Murayev.
Yevhen Murayev, el hombre en quien Rusia habría pensado para ocupar la presidencia de Ucrania, un exdiputado de 45 años, crítico con el actual gobierno y conocido por sus posiciones prorrusas. Controla una televisión que el gobierno ucraniano ha intentado cerrar acusándola de incitar al odio y de difundir propaganda prorrusa. El gobierno británico sostiene además que los servicios de inteligencia rusos mantienen vínculos con numerosos políticos ucranianos favorables a Moscú. Por todo ello, Londres ha reiterado su amenaza de fuertes sanciones económicas. Moscú dice que no, que Murayev no es el títere que ellos están entrenando para instalar en el gobierno dócil de Kiev, pero si Moscú dice que no, es que sí, ¿verdad? Moscú ha desmentido como fake news, noticias falsas, su supuesta intención de poner un presidente prorruso en Kiev. Un portavoz del gobierno ucraniano, sin embargo, dice que hay que tomárselo en serio. Yevhen Murayev ha escrito hoy en sus redes sociales que Ucrania necesita nuevos líderes políticos, que no sean ni prooccidentales ni prorrusos y que defiendan los intereses nacionales de Ucrania. En medio de toda esta agitación se ha conocido la dimisión del jefe de la Marina alemana por unas controvertidas declaraciones en las que afirma que la península de Crimea se fue a manos rusas y ya no volverá, y que el presidente ruso Putin lo único que quiere es respeto de igual a igual. Esto lo ha dicho el jefe de la Marina alemana, que me parece que lee bien las señales que emite Putin, ¿no es cierto? Putin no amasa 100.000 hombres en la frontera con Ucrania simplemente para asustarla, sino porque va a entrar, ¿no? Está preparando el terreno para la invasión, está, testeando las aguas, olfateando cuán débil es Biden, cuán unida o desmembrada está la alianza entre Biden y Europa Occidental, e incluso cuán unida o desmembrada está la propia OTAN. Estados Unidos y la OTAN de un lado y Rusia de otro están recorriendo la vía diplomática porque ninguno desea la guerra, opina este experto en el antiguo espacio soviético. Tanto para la OTAN como para Rusia es impensable un enfrentamiento militar directo, que recordemos que ni siquiera ocurrió en la propia Guerra Fría. Además, cada parte tiene frenos. Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo que no hay compromiso automático de defensa en caso de agresión. Cuando la hubo en Crimea, la Alianza Atlántica no hizo nada. No hizo nada. Y ahora tampoco van a hacer nada. Los alemanes, los franceses, los italianos, nadie quiere ir a la guerra por Ucrania, no les interesa. Dicen Ucrania no es parte de la OTAN, mala suerte, que se arreglen ellos. ¿Y Biden se va a ir a la guerra con Rusia? De ninguna manera, no va a ocurrir, se va a quedar todo en sanciones económicas, diplomáticas, ¿no? De hecho, a diferencia de Biden, que ha dicho retiren a nuestro personal diplomático en Kiev porque van a entrar los rusos, la Unión Europea ha dicho no se vayan nuestros diplomáticos porque no van a entrar los rusos. Tras escuchar al secretario Blinken, no creo que sea necesario que tomemos ningún tipo de medida de precaución desde el punto de vista de la cantidad de nuestro personal que vive permanentemente en Ucrania. Creo que hay un acuerdo total entre nosotros, entre los Estados miembros, de que ni siquiera se necesitan estas medidas proporcionadas. No creo que haya nada nuevo que pueda hacer aumentar la sensación de miedo ante un ataque inmediato. No. Este es Borrell, que fue canciller socialista español y que, por supuesto, está cumpliendo el papel de tonto útil de Moscú, ¿no? Que se entendería si en Moscú hubiera un gobierno comunista, ¿no? Una dictadura comunista, porque él ha sido de izquierdas toda la vida. Pero no. En Moscú hay un dictador fascista, de derechas fascistas, como de derechas nacionalistas fascistas como Putin, ¿no? Así las cosas, Putin también asusta a los irlandeses. O sea, a 200 millas de las costas de Irlanda, en el Mar del Norte, se pone a hacer maniobras militares. Qué ganas de mortificar a Europa, ¿no? Mientras que la OTAN moviliza fuerzas adicionales al este de Europa, el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda se expresó respecto a las maniobras militares que Rusia tiene previsto realizar a 240 kilómetros de la costa suroeste del país. Eso está en aguas internacionales, pero también forma parte de la zona económica exclusiva de Irlanda.
así que no tenemos poder para evitar que esto ocurra. Pero ciertamente he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que no es bienvenido. No es el momento de aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está sucediendo con y en Ucrania en este momento. Putin ha dicho: este es mi momento. Añoro la grandeza del imperio soviético, ese imperio nunca debió colapsar, Ucrania es parte histórica de Rusia, en Washington hay un viejito despistado que no puede ni con la inflación, no nos va a hacer ni cosquillas, los europeos dependen de nuestro gas para su calefacción de invierno, vamos a pisar fuerte en nuestros países vecinos. Ya nos tragamos Crimea, vamos a entrar a Ucrania, no le van a hacer nada, no le van a despeinar los poquitos pelos que le quedan en esa cabeza calva, Putin, ¿no? Y luego está el presidente ucraniano Zelensky. Zelensky era un actor, es un actor de toda la vida. Zelensky hacía una serie de televisión en Ucrania y él era el personaje del presidente ucraniano en la ficción. Dejó de ser un actor, craso error, se metió en política, craso error, y ahora va a ser el presidente ucraniano que no en la ficción, en la realidad, tiene que enfrentar una guerra con Rusia. Vamos a verlo. No hay motivos para el pánico. Es lo que dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que llamó a la Unión Europea a tranquilizarse ante la tensa situación con Rusia en una entrevista con el presidente del Consejo Europeo. El jefe de Estado aseguró que la situación está bajo control en el este. Dijo que Ucrania no cederá a las provocaciones, sino que, por el contrario, mantendrá la calma con sus aliados. A este petimetre, a este señorito, me parece que Putin lo va a zarandear un poco. Pero en Kiev todavía hay la esperanza de que Putin no llegue hasta la capital ucraniana. Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, intenta mantener la esperanza a pesar de la incertidumbre respecto a una posible invasión. Es una localidad industrial del este del país, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia. A sus habitantes no les queda otra que seguir con su vida normal y aguantar la presión. Por supuesto, cualquiera se siente incómodo cuando las tropas extranjeras se instalan en tu frontera. Por supuesto que estamos preocupados. Pero sabemos que Ucrania ha estado construyendo su ejército desde 2014 y confiamos en él. Una pausa. Al volver, matan en México a una periodista que le había pedido protección en una rueda de prensa públicamente al propio López Obrador. Y en Caracas, Guaidó, el presidente fantasmagórico, dice que sigue siendo presidente 3 años después. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. El presidente mexicano López Obrador está mal de salud, pero él dice que está mejor. Andrés Manuel López Obrador aseguró el sábado estar bien de salud. El presidente de México se sometió a un cateterismo cardíaco, una exploración de las arterias en el corazón, durante un examen de salud rutinario, según informó el viernes su gobierno. Encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción, y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando y pasé la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí en Palacio. Yo digo que el presidente mexicano tiene las arterias obstruidas, las arterias de la libertad las tiene obstruidas. Son unas arterias metafóricas, claro, pero allí donde circula, donde corre la sangre de la libertad, las tiene obstruidas por la grasa comunista de Díaz-Canel, a quien tanto aduló y lisonjeó, y la grasa comunista de Maduro, a quien tanto ha reverenciado. Pero López Obrador dice que por las dudas está mejor, pero que ya dejó su testamento político. ¿Cómo se entiende eso? Digamos, ¿en una democracia el presidente de turno deja un testamento político? Yo tengo un testamento político. No puedo
gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. O sea, López Obrador se ha dado cuenta de que se va a morir en algún político. Bueno, pero él no es un monarca, ¿no? No. Parece el tiempo del PRI, del dedazo. He escrito un testamento, ¿cómo que el testamento político? En caso de que fallezca el presidente de turno de México, el testamento, el cuerpo legal que ordena la sucesión ordenada, que ordena la sucesión, quiero decir, es la Constitución. Entonces asume, me imagino, el vicepresidente, ¿no? Y si el presidente también se muere, entonces supongo que asume el presidente del Congreso, no lo sé. Pero el testamento político, la línea de sucesión está diseñada por la Carta Magna. Ahora parecen los tiempos del PRI, de la dictadura perfecta, que simulaba ser una democracia, pero siempre ganaba el PRI, y el presidente de turno, en el sexenio de turno, escogía al dedazo al que venía luego. ¿Eso se ha terminado en México? ¿Es consciente de ello López Obrador? ¿O qué significa su testamento político? Por otro lado, siguen matando periodistas en México. Él se hace el desentendido, pero esta mujer a quien han matado, en una reciente rueda de prensa, le había pedido protección y ayuda a López Obrador. No se la dieron. La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada ayer en Tijuana, Baja California, pero el 26 de marzo de 2019 fue a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí pidió ayuda porque temía por su vida. Escuchemos. Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. La mataron. Pidió ayuda, protección, no se la dieron, estaba amenazada, había enjuiciado aparentemente a un canal de televisión del cual había sido reportera. Dijo que recibía amenazas de muerte, todo a partir de que demandó a la empresa de televisión PSN. Ella era reportera y presentadora de un noticiero. Fue despedida y los demandó, pero uno de los dueños es Jaime Bonilla, quien fue gobernador hasta este año, además de ser un político cercano al presidente López Obrador. Hoy en la mañanera el presidente fue cuestionado y esto dijo. Sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Cambiando de tema, se ha anunciado hoy en España que se separan la infanta Cristina de Borbón, hija del rey emérito, y quien era su esposo, quien es todavía legalmente su esposo, Iñaki Urdangarín, padres ambos de 4 hijos. Iñaki parece que se ha enamorado de una rusa en el País Vasco. La infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín han decidido interrumpir su relación matrimonial, subrayando que el compromiso con sus 4 hijos permanece intacto. Casados el 4 de octubre de 1997, no dieron más detalles sobre los términos de la separación, propiciada por las fotografías publicadas el pasado miércoles en las que se veía a Urdangarín paseando de la mano de Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo. Tienen 4 hijos que son muchachos ya, que viven en distintas ciudades de Europa. Y se casaron hace 25 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La relación de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín comenzó en julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. El joven vasco era jugador de balonmano de la selección española. Los dos vivían en Barcelona. Un año más tarde, en 1997, llegó el compromiso y el anuncio de boda. Es en otoño, pero no. En Barcelona. Se casaron el 4 de octubre en la Catedral de Barcelona ante 1.500 invitados. El rey Juan Carlos concedió a su hija el Ducado de Palma. Eran los tiempos felices, luego llegaron los tiempos tristes, del oprobio, de la cárcel. Iñaki fue a la cárcel.
De esa unión nacieron 4 hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Ella trabajaba en la Fundación La Caixa y en 2003 Urdangarín funda junto a Diego Torres el Instituto NOS, una empresa dedicada a eventos deportivos y consultoría, una actividad mercantil que no convence en Zarzuela y que los abogados de la Casa del Rey le recomiendan cesar. En 2009 ficha por Telefónica y se traslada a Washington junto a toda la familia. En 2011, a raíz de la investigación del caso Palma Arena, se inició otra al Instituto NOS por un presunto desvío de dinero público, que acabó con la imputación de Urdangarín por prevaricación, malversación, fraude, entre otros delitos. Zarzuela le aparta de la agenda oficial por su comportamiento poco ejemplar. Poco ejemplar. Bueno, él usó su poder dentro de la familia real para conseguir donaciones, contribuciones económicas y se quedaba con la parte leonina de ese dinero. Uno de sus socios, Diego Torres, lo delató y entonces, bueno, salpicó el fango sobre todos, hasta sobre la duquesa Cristina, infanta Cristina de Borbón, que tuvo que pagar una multa. Por poco se salvó de ir a la cárcel. Y Urdangarín es citado a declarar. Demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Atención. Ya en algunos correos del sumario judicial aparecían conversaciones de Iñaki Urdangarín con otra mujer. Con el fin de proteger a sus hijos, en 2013 la familia se traslada a Ginebra. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ante la decisión del juez Castro? Después llegaría el juicio y la retirada de su nombre a las calles de Palma. La infanta Cristina, que siempre permaneció junto a su marido, también fue imputada 2 veces y en 2016, por primera vez, un miembro de la familia del rey se sentó en el banquillo. Declaró no saber nada de las actividades delictivas de su marido. Mi marido y yo no hablábamos de esos temas. Tremendo, tremendo. Una pausa. Al volver, Guaidó dice que sigue siendo presidente interino de Venezuela, que cumple 3 años como presidente temporal. Y Maduro lo sepulta con toda clase de insultos arrabaleros y lo amenaza con meterlo preso. Bueno, en Venezuela, Guaidó dice que sigue siendo presidente constitucional, pero él se juramentó hace 3 años, en enero de 2019, cuando todavía estaba en funciones el Congreso opositor, cuando todavía no había expirado su mandato como diputado opositor. Ese fue el Congreso que lo eligió presidente interino. Pero Guaidó dice que sigue siéndolo. Se cumplen 3 años desde esta juramentación solemne de Juan Guaidó. En enero de 2019, 2 de cada 3 venezolanos vieron en el joven político la oportunidad de un cambio para su país. Un apoyo que en estos primeros compases Guaidó también fue capaz de granjearse en el exterior. Más de 50 estados, con Estados Unidos a la cabeza, consideraron a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. La caída de Nicolás Maduro parecía solo cuestión de tiempo. 3 años después, Maduro sigue gobernando Venezuela con apoyo de las poderosas Fuerzas Armadas del país. Este hecho y las acusaciones de corrupción contra su entorno han minado la imagen de Guaidó en este tiempo. A mí me parece, pero no soy ningún experto, no soy un jurista ni un constitucionalista, ¿no? Pero a mí me parece que el mandato interino de Guaidó concluyó cuando expiró su mandato como diputado opositor, ¿no? Pero él dice que sigue siendo presidente interino, indefinidamente. El número de apoyos con los que actualmente cuenta Guaidó en la oposición venezolana se aglutinan en la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana, que lo ratificó en el cargo a principios de año. Lo que nos queda de república, atención con esto, está contenido en este acto el día de hoy, diputados y diputadas. Una renovación que Guaidó solo consiguió tras aceptar un mayor control en el manejo de recursos públicos, especialmente de los activos venezolanos en el extranjero bajo control opositor. Porque en efecto, y esto lo ha aprovechado Maduro para cebarse en la honradez de Guaidó y de su equipo, Guaidó ha gozado de los beneficios crematísticos de Citgo en Estados Unidos y de las reservas de oro venezolanas en el Reino Unido. El control de estos activos, con el beneplácito de Washington en el caso de la filial estadounidense de PDVSA Citgo, es crucial para Guaidó. Como lo es también que la justicia del Reino Unido siga negándose a transferir al régimen de Maduro las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. El liderazgo político de Guaidó, sin embargo, sigue siendo débil tras el fracaso de su iniciativa para sacar a Maduro del poder.
La ratificación de la victoria opositora en Barinas, la cuna de Chávez, animó recientemente a la oposición. Pero conseguir celebrar un revocatorio contra Maduro o la reanudación del diálogo con el gobierno en México, actualmente suspendido, parece mucho más difícil. En un acto público, el dictador Maduro insultó a Guaidó, lo llamó títere y ladrón. Te sale tocorón, títere ladrón. La justicia justa y constitucional a veces tarda, pero de que va a llegar, llegará. Tengan la seguridad, el pueblo de Venezuela, de que aquí va a haber justicia, que ha sido el reclamo de ustedes en las calles hoy. ¡Justicia! Una pausa y ya regresamos. Ahora resulta que en Honduras hay dos presidentes del Congreso. Crisis política en Honduras con dos directivas paralelas del Congreso. Jorge Calix fue elegido como presidente del Legislativo el domingo en un centro social, con el apoyo de formaciones de derecha y 19 diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación, de la presidenta electa Xiomara Castro. Esta es una junta directiva libre de injerencias, libre de imposiciones. Este es el presidente legítimo. El otro es el títere de la autócrata hondureña Xiomara Castro. En tanto, en la sede del Legislativo, Luis Redondo también fue nombrado presidente del Congreso, según un acuerdo que tenía Castro con el Partido Salvador de Honduras. Ambos bandos ofrecieron números confusos sobre la votación. Se requieren 65 adhesiones para lograr la dirección del Congreso, la mitad más uno de los 128 escaños. La crisis estalló el viernes en una sesión en medio de golpes y gritos. Los 19 diputados disidentes fueron expulsados de Libre. Castro los acusa de aliarse con el derechista Partido Nacional para impedirle cumplir con las transformaciones que prometió durante la campaña presidencial. Sin comentarios. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Cuídense y si están por aquí en Miami, abríguense. Hasta mañana.